El alquimista. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 5. Los mellizos deambulaban por la acera de la librería, pisoteando los cristales rotos de las ventanas y haciéndolos crujir bajo las suelas de sus zapatos mientras veían a Nick sacarse una llave del bolsillo. «Nosotros no podemos irnos así como así», comentó Sophie con un tono de voz estricto. Josh asintió con la cabeza y añadió: «Nosotros no iremos a ningún sitio». Nick Fleming, o Flamel, como comenzaban a creer que realmente se llamaba, introdujo la llave en la cerradura de la puerta principal de la librería, la giró hacia la izquierda y después la movió con fuerza para comprobar si había quedado bien cerrada. En el interior de la tienda aún podían escucharse los libros resbalando hasta desplomarse sobre el suelo. «Esta tienda me encantaba», murmuró Flamel. «Me recordaba mi primer trabajo». Entonces desvió su mirada hacia Sophie y Josh. «No tenéis elección. Si queréis sobrevivir el resto del día, tenéis que huir ahora». A continuación, dándole la espalda, y se puso su cochambrosa chaqueta de cuero mientras cruzaba la calle a toda prisa en dirección a la taza de café. Los mellizos se miraron y siguieron los pasos de Flamel. «¿Tienes las llaves para cerrar?» Sofía asintió con la cabeza y mientras le entregaba a Flamel un juego de llaves cuyo llavero era la fiel reproducción del puente de Golden Gate, dijo: «Mira, si Bernice vuelve y se encuentra la tienda cerrada, seguramente llamará a la policía o algo así». «Tienes razón», contestó Flamel. «Deja una nota», ordenó a Sophie. «Algo breve, como por ejemplo que tenías que irte antes por algún tipo de urgencia, ya sabes, algo parecido a eso. Pon que yo te acompañé. De hecho, escríbelo con garabatos, como si te hubieras ido deprisa. ¿Vuestros padres siguen en aquella excavación de Utah?» Los padres de los mellizos trabajaban como arqueólogos y hacía poco que la Universidad de San Francisco les había otorgado una beca. Sofía asintió con la cabeza. «Por lo menos estarán allí 6 semanas más. Mientras ellos están fuera, nos estamos quedando en Pacific Heights», añadió Josh, «con nuestra tía Áñez, la tía Agonías». «Pero no podemos desaparecer así como así. Ella nos espera en casa para cenar», informó Sophie. «Si llegamos solo 5 minutos tarde, ya se pone de los nervios. La semana pasada, cuando los tranvías se averiaron, nos retrasamos 1 hora y ella ya había encargado de llamar a nuestros padres». La tía Áñez tenía 84 años y a pesar de que les sacaba de quicio a los dos con sus constantes preocupaciones, en realidad los 2 hermanos se sentían muy unidos a ella. «Entonces deberéis encontrar una buena excusa», finalizó Flamel sin dar más rodeos, apresurándose en entrar a la cafetería, seguido muy de cerca por Sophie. Josh vaciló durante un instante antes de entrar en la dulce y aromática penumbra de la acechada en la taza de café. Permaneció en pie sobre la acera con la mochila colgada en un hombro, mirando arriba y abajo, sin tener en cuenta los destellantes cristales que resplandecían sobre la acera de enfrente. Todos los demás tenían el mismo aspecto de siempre, como si esa fuera una tarde cualquiera. La calle estaba poco transitada, la atmósfera estaba un poco cargada por el bochorno del verano y la brisa oceánica casi no se percibía. Al otro lado de la bahía, más allá de los muelles Fisherman,
se escuchaba la bocina de una embarcación, un sonido que parecía perderse en el horizonte. De hecho, a simple vista, todo parecía más o menos igual que hacía media hora. Y sin embargo, ya nada era lo mismo. Jamás volvería a ser lo mismo. En los últimos 30 minutos, el ordenado y metódico mundo de Josh se había visto alterado de forma irrevocable. Él era un adolescente como otro cualquiera, que no destacaba mucho en clase, pero que tampoco quedaba en el ridículo más absoluto. Jugaba en el equipo de fútbol americano, cantaba y bastante mal en su grupo de música, y le gustaba alguna que otra chica, pero aún no tenía novia. Era un verdadero aficionado a los videojuegos, pero sobre todo a aquellos en los que el jugador era el único francotirador, como Quacky o Doom o Unreal Tournament. Sin embargo, no podía soportar los videojuegos de coches y siempre acababa perdiendo en Myst. Le fascinaban los Simpson e incluso se sabía de memoria alguno de sus diálogos. Corría a decir que maravilló la película Shrek, aunque jamás la quiso admitir en público. La nueva de Batman dejaba mucho que desear y la de X-Men era sencillamente fantástica. Incluso le gustó la nueva de Superman a pesar de todas las críticas negativas que se habían vertido sobre ella. Era un jovencito normal y corriente. Pero todos los adolescentes de hoy en día no solían encontrarse en mitad de una batalla mágica cuyos contrincantes eran dos magos de una edad más que considerable. La magia no existía. La magia eran los efectos especiales de las películas. La magia eran los espectáculos encima de un escenario con conejos y palomas saliendo de una chistera y David Copperfield cerrando a personas o levitando sobre el público. Pero no existía la verdadera magia. Entonces, ¿cómo podía explicarse lo que acababa de suceder en el interior de la librería? Él había sido testigo de cómo las estanterías de madera se habían podrido y de cómo los libros se habían hecho papilla en un abrir y cerrar de ojos. Él había olido el hedor a huevos podridos que desprendían los hechizos y conjuros de Dee y el aroma a menta que los encantamientos de Fleming o Flamel producían. Josh Newman se estremeció bajo la cálida luz del atardecer y finalmente decidió entrar en la casa de café. Una vez dentro se apresuró en sacar su abollado ordenador portátil de su mochila. Tenía que conectarse a internet a través de la red inalámbrica de la cafetería, pues había unos nombres que necesitaba buscar: Dr. John Dee, Perenelle y especialmente Nicholas Flamel. Sophie garabateó una breve nota sobre una servilleta y después, mientras la releía, remordió el extremo del lápiz con nerviosismo. La señora Fleming no se encuentra bien. Hubo un escape de gas en la librería. Hemos ido al hospital. El señor Fleming está con nosotros. Todo lo demás está bien. Te llamaremos más tarde. Sophie sabía que si Berenice volvía y se encontraba en la cafetería cerrada, a la hora en que más ajetreo y trabajo había, no le iba a hacer la menor gracia. Sophie comenzaba a hacerse a la idea de que iba a perder su trabajo. Con un suspiro, firmó la nota añadiendo una rúbrica que rasgó el papel de la servilleta y la colocó junto a la caja registradora. Nicholas Flamel se inclinó apoyándose en el hombro de Sophie y la revisó. Muy bien, está muy bien. Además, a la vez explica por qué la librería también está cerrada. Entonces Flamel miró por encima de su hombro a Josh, quien estaba mecanografiando a toda máquina en el teclado de su ordenador. ¡Vayámonos! Estaba revisando mi correo, murmuró Josh,
mientras apagaba el portátil y cerraba la tapa del ordenador. ¿A esta hora?, preguntó Sophie con un tono de voz incrédulo. La vida continúa. El correo electrónico no te detendrá por nadie. George intentó esbozar una sonrisa, pero no la consiguió. Sophie agarró su bolso y su clásica chaqueta vaquera y observó con cierta nostalgia la cafetería. De pronto, sintió que quizá esa fuera la última vez que vería ese lugar durante mucho tiempo, pero, por supuesto, esa era una idea ridícula. Apagó las luces, acompañó a su hermano y a Nick Fleming hacia la puerta principal y activó la alarma de seguridad. Después, cerró la puerta tras de sí, introdujo la llave en la cerradura y metió el juego de llaves en el buzón de la cafetería. ¿Y ahora?, quiso saber Sophie. Ahora iremos en busca de ayuda y nos esconderemos hasta que se me ocurra qué hacer con vosotros dos. Flamel sonrió y continuó. Nosotros somos verdaderos expertos en el arte del escondite. Perry y yo lo hemos estado haciendo durante más de medio milenio. ¿Y qué hay de Perry?, preguntó Sophie. ¿Le hará daño? Después de unas cuantas semanas trabajando en la cafetería, Sophie había llegado a apreciar y mucho a la esbelta y distinguida mujer que frecuentaba la tienda. Lo último que deseaba era que le ocurriera algo. Flamel agitó la cabeza. No puede. Ella es demasiado poderosa. Yo jamás me especialicé en las artes de hechicería. Sin embargo, Perry era la mejor. Ahora, todo lo que Dee puede hacer es contenerla, impedir que utilice sus poderes, pero en los próximos días mi esposa, al igual que yo, comenzará a envejecer y a debilitarse. Probablemente en una semana y sin duda en 2, Dee podrá utilizar sus poderes contra ella. Aún así, será precavido. La mantendrá atrapada tras custodias y sigil. Flamel observó la expresión de desconcierto en el rostro de Sophie. Fronteras mágicas, explicó. Solo atacará cuando esté seguro de su victoria, pero antes intentará descubrir hasta qué punto llegan sus conocimientos arcanos. La búsqueda de la sabiduría siempre ha sido el punto más fuerte de ti, y a la vez su talón de Aquiles. Entonces, distraídamente, rebuscó en sus bolsillos. Mi Perry puede cuidarse sola. ¿Recordadme alguna vez que os relate la historia de cómo se enfrentó a un par de lamias griegas? Sophie asintió con la cabeza, aunque no tenía ni la menor idea de qué eran las lamias griegas. Mientras Flamel recorría a zancadas la avenida, encontró lo que estaba buscando. Un par de diminutas gafas de sol redondas. Se las colocó y después introdujo las manos en los bolsillos de su chupa de cuero y comenzó a silbar una melodía con poco ritmo, como si no le preocupara nada. Entonces se dio media vuelta y miró a los hermanos por encima de su hombro. «¡Venga! ¡Daos prisa!». Los mellizos se entrecruzaron unas miradas inexpresivas y siguieron los pasos de Nicholas. «Lo he buscado por internet», susurró Josh a su hermano. «Así que eso era lo que estabas haciendo. La verdad, no me creí que el correo fuera tan imprescindible para ti». Todo lo que dice es verídico. Su personaje está documentado en Wikipedia. Google muestra más de 200.000 entradas con su nombre, y eso no es todo. Cuando introduje un nombre como John Dee, me aparecieron más de 10 millones de resultados. También aparece el nombre de Perennel y alguna que otra mención al libro y todo lo demás. Incluso he leído que cuando Flamel murió, algunas personas profanaron su sepultura en busca de algún tesoro y que lo que encontraron fue una tumba vacía, sin cuerpo y sin tesoro. Al parecer,
Su casa sigue en pie en París. No tiene pinta de ser un mago inmortal, murmuró Sophie. La verdad es que no sé qué pinta tiene un mago, susurró en voz baja George. Los únicos magos que conozco son Penn and Teller. Son un dueto de magos estadounidenses que se destacaban siempre por lo escandaloso, como hacer trucos de magia con sangre, vísceras o moscas, entre otros. Yo no soy un mago, interrumpió Flamel sin dirigirles la mirada. Soy un alquimista, un hombre de ciencia, aunque quizá no del tipo de ciencia a la que estáis acostumbrados. Sophie se apresuró a alcanzar a Flamel. Alargó uno de sus brazos para detenerlo, pero repentinamente una chispa parecida a electricidad estática le chamuscó la yema de los dedos. ¡Ay! Sophie retiró su mano hacia atrás con brusquedad, mientras notaba una especie de hormigueo en las yemas. ¿Qué pasaba ahora? Lo siento, se disculpó Flamel. Es un efecto secundario de lo que vosotros denomináis magia. Mi aura, el campo eléctrico que rodea mi cuerpo, aún está cargada. Cuando las ha rozado, simplemente ha reaccionado. Acto seguido, sonrió mostrando por primera vez su impoluta dentadura. Eso también significa que tú tienes un aura muy poderosa. ¿Qué es un aura? Flamel dio un par de pasos sin musitar palabras y después, dándose la vuelta, señaló una ventana. Sobre una luz fluorescente se podía leer la palabra tatuajes. Mira allí. ¿Ves cómo alrededor de las letras se distingue una especie de resplandor? Lo veo, afirmó Sophie, entornando los ojos. Cada letra parecía estar perfilada con una parpadeante luz amarilla. Cada persona posee un resplandor parecido alrededor de su cuerpo. En un pasado muy lejano, la gente podía percibir a la perfección lo que ellos llamaban aura, que etimológicamente en griego significa aliento. A medida que la raza humana evolucionaba, la mayoría de ellos perdieron la habilidad de vislumbrar el aura de sus semejantes. Sin embargo, aún existen algunos que pueden diferenciarla. Josh resonó con sorna. Flamel echó un vistazo a los mellizos. Es verdad. El aura ha sido retratada por una pareja rusa, unos tales Kirlians. El campo eléctrico envuelve a todo organismo vivo. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Sophie. Flamel tamborileó los dedos sobre el cristal de la tienda. Precisamente igual que eso, un resplandor que abriga todo el cuerpo. El aura es algo único en cada ser y por ello puede adoptar todo tipo de colores e intensidades. Algunas brillan con vigor y otras parpadean. Algunas parecen alrededor de una parte concreta del cuerpo y otras lo cubren todo como si fuera un abrigo. A partir del aura se puede saber mucho de las personas, si está enferma o triste, enfadada o asustada, por ejemplo. ¿Y tú puedes vislumbrar el aura de la gente?, consultó Sophie. Para su sorpresa, Flamel negó con la cabeza. No, yo no. Perry, sin embargo, algunas veces puede distinguirlas, pero yo no. Pese a todo, sé cómo canalizar y dirigir la energía. Eso es lo que vosotros habéis visto hoy. Energía áurica pura. Creo que me encantaría aprender cómo hacer eso, confesó Sophie. Repentinamente Flamel le clavó la mirada. Ten cuidado con lo que desees, jovencita. Todo uso de poder tiene un precio. Entonces Flamel extendió la mano y los mellizos se agolparon alrededor de él, en la despejada y tranquila avenida. La mano de Flamel temblaba visiblemente y cuando Sophie desvió su mirada hacia el rostro de Nicholas,
Esta percibió que sus ojos parecían estar inyectados en sangre. Cuando utilizas energía áurica, quemas las mismas calorías que si corrieras una maratón. Podéis compararlo con el consumo de una pila. Dudo mucho que hubieras resistido más tiempo combatiendo contra Di. ¿Di es más poderoso que tú? Flamel dibujó una sonrisa un tanto forzado. Infinitamente más poderoso. Metiéndose una vez más las manos en los bolsillos de su chupa de cuero, Nicolas Flamel continuó caminando por la avenida acompañado por Josh y Sophie, que lo escoltaban por ambos lados. A lo lejos el puente del Golden Gate comenzaba a asomarse sobre los tejados. Vi, a lo largo de los últimos 5 siglos, se ha dedicado a desarrollar sus poderes. Yo, en cambio, durante ese mismo periodo de tiempo, me he dedicado a encubrirme, concentrándome en pequeños detalles para que él y yo siguiéramos con vida. Di siempre ha poseído un gran poder e incluso me asusta pensar de lo que ahora es capaz. Al llegar al pie de la colina, hizo una pausa y observó a ambos lados. Después, repentinamente, se volvió hacia la izquierda, dirigiéndose hacia la calle California. Ya habrá tiempo para preguntas, pero ahora debemos darnos prisa. ¿Hace cuánto que conoces a Di?, insistió Josh, decidido a obtener respuesta. Nicolas Flamel volvió a sonreír forzadamente. John Dee ya era un adulto cuando lo acepté como mi aprendiz. En aquella época aún solía hacer eso. Me gratificaba ver cómo mis aprendices continuaban con la profesión. Incluso tenía la ilusión de formar a la nueva generación de alquimistas, científicos, astrónomos, astrólogos y matemáticos. Todos ellos serían hombres y mujeres que crearían un nuevo mundo. Dee era probablemente el alumno más brillante que tuve durante toda mi carrera, así que podría decirse que nos conocemos desde hace casi 500 años, a pesar de que nuestros encuentros siempre han sido un tanto esporádicos durante las últimas décadas. ¿Qué le convirtió en tu enemigo?, se aventuró a preguntar Sophie. La avaricia, los celos y el Códex, el libro de Abraham el Mago, informó Flamel con un tono de voz deprimente. Lo ha estado codiciando durante mucho tiempo y ahora al fin lo ha conseguido. Pero no por completo, recordó Josh. No por completo, suspiró Flamel. Continuó caminando con los mellizos a cada lado. Cuando Dee aún era mi aprendiz en París, descubrió todo lo relacionado con el Códex. De hecho, lo sorprendí una vez que intentó robármelo y en ese instante supe que se había aliado con los oscuros inmemorables. Me negué rotundo en compartir los secretos del libro con él y tuvimos una discusión un tanto acalorada. Esa misma noche nos envió por primera vez a unos asesinos a sueldo. Eran humanos, así que los eliminamos con cierta facilidad. Al día siguiente, por la noche, nos volvió a enviar otros asesinos, pero esta vez eran cualquier cosa menos humanos, así que Perry y yo cogimos el libro, algunas de nuestras pertenencias y huimos de París. Desde entonces nos ha estado persiguiendo. Se detuvieron frente a un semáforo. Un trío de turistas británicos esperaba que el semáforo cambiaba de color y Flamel, que desde que se había detenido no había pronunciado palabra, les lanzó una mirada advirtiéndoles que permanecieran en silencio. Finalmente el semáforo cambió de color y todos los transeúntes cruzaron la calle. Los turistas se dirigieron hacia la derecha y Nicolas Flamel y los mellizos hacia la izquierda. ¿A dónde fuisteis cuando fugasteis de París?, preguntó Josh. «A Londres», contestó un poco cortante Flamel.
donde en 1666 casi nos atrapa, continuó. Dejó suelto un elemental de fuego para que fuera nuestra busca. Una criatura salvaje y estúpida que devoró casi toda la ciudad. La historia lo denominó el Gran Incendio. Sophie se quedó mirando a su hermano. Ambos habían oído hablar del Gran Incendio de Londres. De hecho, estaba incluido en el temario de Historia Mundial. Sin embargo, Sophie se sorprendía a sí misma al comprobar lo tranquila que se sentía. Allí estaba, escuchando los relatos de un hombre que reivindicaba tener más de 500 años a la vez que reconstruía los acontecimientos históricos como si los hubiera vivido en primera persona. Y ella le creía. Dee estuvo muy cerca de capturarnos en París en 1763, prosiguió Flamel, y también en 1835, cuando trabajábamos en ropa como libreros. Esa ha sido desde siempre mi profesión favorita, añadió. Volvió a detener su discurso al acercarse a un grupo de turistas japoneses que escuchaban atentamente a su guía, que estaba inmerso entre todos ellos y sujetaba un paraguas de color amarillo canario. Cuando se alejaron lo suficiente, Nick continuó relatando los acontecimientos que sucedieron más de un siglo y medio atrás, pero que al parecer continuaban vivos en su memoria. Emigramos a Irlanda, pensando que jamás nos encontraría en esa isla, en ese pequeño rincón de Europa, pero nos persiguió. Se las ingenió para dominar a las criaturas, y dos de ellas lo acompañaron: la criatura de la enfermedad y la criatura de la hambruna, sin duda, con la intención de seguirnos la pista. En algún momento Dee perdió el control de las criaturas, y la enfermedad y la hambruna se apoderaron de aquella tierra. 1 millón de personas murieron en la gran hambruna de Irlanda en 1840. En ese instante, el rostro de Nicholas Flamel parecía haberse endurecido, como si se llevara una máscara. Dudo que Dee malgastara un solo minuto reflexionando sobre sus actos. Siempre despreció a la raza humana. Sophie volvió a mirar a su hermano. Solo con echarle una ojeada sabía perfectamente que éste estaba concentrado, intentando digerir la avalancha de información. Lo conocía muy bien y sabía que en ese preciso momento a Josh le encantaría poder conectarse para comprobar alguno de esos detalles. Pero jamás le atrapó, finalizó Sophie. No hasta hoy, susurró, encogiendo los hombros y sonriendo de una manera un tanto triste. Supongo que era inevitable. A lo largo del siglo XX, Dee fue acercándose cada vez más. Sus poderes se habían desarrollado de una forma extraordinaria y su organización combinaba la magia antigua con la tecnología moderna. Perry y yo nos escondimos durante una buena temporada en Newfoundland, Canadá, hasta que Dee dejó sueltos un par de lobos merodeadores. Así fuimos de ciudad en ciudad, recorriendo el país desde Nueva York en 1901 hasta la costa oeste. Supongo que era cuestión de tiempo que nos encontrara, añadió. Las cámaras de videovigilancia, los teléfonos e Internet dificultan las cosas para mantenerse oculto hoy en día. Este libro, el códex que Dee busca, se aventuró Josh. El libro de Abraham el mago, o el libro de Abraham el judío, el príncipe, el sacerdote, levita, astrólogo y filósofo, como llegó a nombrarse, aclaró Flamel. ¿Qué tiene de especial? Nicholas Flamel se detuvo en mitad de la acera tan repentinamente que los mellizos ni siquiera se dieron cuenta de que iban unos pasos más adelantados que él.
Un instante más tarde ambos se dieron la vuelta y miraron a sus espaldas. El hombre de aspecto común tenía sus brazos completamente extendidos, como si estuviera realizando una reverencia. «¡Miradme! ¡Miradme! Soy el hombre más viejo de toda Norteamérica. Eso es lo que tiene de especial». Entonces, bajando el tono de voz, continuó: «¿Queréis saber algo? El secreto de la vida eterna es quizás el secreto menos importante que contiene el Códex». Enseguida, Sophie deslizó su mano para agarrar con fuerza la de su hermano mellizo. La apretó levemente y supo, sin musitar palabra, que él estaba tan asustado como ella. Con el Códex en su poder, Dee puede comenzar a cambiar el mundo. ¿Cambiarlo? La voz de Sophie se asemejaba más a un susurro de angustia y de repente el bochorno estival se convirtió en un soplo de aire fresco. ¿Cambiarlo? ¿Cómo?, insistió George. «Rehaciéndolo», contestó Flamel en voz baja. «Dee y los oscuros inmemoriales a los que sirve remodelarán este mundo de forma que volveremos a los inimaginables tiempos remotos, donde la raza humana será condenada a la esclavitud o servirá como comida». Dos jóvenes mellizos en un mágico relato involucrados están. De la mano de Nicholas Flamel, un subterfugio interpretarán a alcanzar. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Ansía que este capítulo haya sido de tu agrado. Te invita a suscribirse a su canal para que cada domingo de sus estrenos puedas disfrutar.